Estaba paralizada, el corazón golpeándome tan fuerte que juré que el sonido retumbaba en aquel comedor privado del Mirador Real. Mis manos, antes temblorosas por el cansancio de turnos dobles, ahora lo hacían por el puro terror. Don Fernando Vega, el mismísimo magnate que podía comprar media España si le diera la gana, me señalaba con un dedo que no temblaba en lo más mínimo, pero que para mí parecía una espada. Tú, dijo, y la palabra se clavó en mi pecho como una astilla helada. ¿Yo? ¿Qué había hecho yo? El zumbido en mis oídos era tan fuerte que apenas oía la indignación fingida de Carlos del Valle, o la voz fría y calculadora de Ana Romero, esa mujer vestida con telas que valían más que mi barrio entero. Hablaban de un gemelo de diamante, una joya familiar. Hablaban de $500,000, de algo que yo nunca en la vida podría haber imaginado ni en mis sueños más febriles. Me acusaron de ladrona. Sentí cómo la sangre se me escapaba de la cara, cómo mis rodillas querían ceder. José, nuestro encargado de sala, que momentos antes había estado dándome una reprimenda que me dejó temblando, ahora me miraba con ojos que no eran de ira, sino de pánico. Le supliqué con la mirada, le rogué que dijera algo, que me defendiera. Pero José, pobre diablo, siempre bailando al son de los que tienen el dinero, solo balbuceó algo sobre mis problemas financieros. Vaya puñalada por la espalda. No necesitaba más enemigos en esa sala. Necesitaba que alguien cualquiera dijera la verdad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una camarera de a pie, una chica que solo quería pagar las facturas de su padre, acabó en medio de una farsa tan cruel? La memoria es tramposa, ¿sabes? A veces crees recordar un detalle con total claridad y luego te das cuenta de que fue justo al revés. Pero de esta noche, de este momento, cada segundo está grabado a fuego en mi mente. Supongo que el miedo hace eso. Unas semanas antes, o quizás un mes, no estoy del todo segura del tiempo exacto, pero se sentía como una vida entera. Mi mundo era mucho más pequeño y a la vez mucho más abrumador. El Mirador Real en el corazón de Madrid era mi jaula de oro y de miseria. Un restaurante en el piso 45 de la Torre Vega, con vistas a todo el Parque del Retiro. Para ellos era un oasis de lujo. Para mí, una trinchera. Los manteles eran tan almidonados que podían cortarte. Los cubiertos, pesados como pequeños adoquines. Y el personal, éramos fantasmas. Solo nos veían cuando nos necesitaban, y luego volvíamos a desvanecernos entre las sombras. Yo tenía 24 años. La falta de sueño era mi sombra perpetua, unas ojeras que ni el corrector más barato podía ocultar del todo. Llevaba 6 meses con turnos dobles, y luego triples. Mi padre, el pobre, había sufrido un accidente en la construcción. Su espalda, las facturas médicas crecían como una marea implacable, amenazando con ahogarnos a todos. El dinero de la indemnización, atrapado en un laberinto legal por abogados que sabían cómo desplumar a los que no tienen nada. Así que sí, trabajaba, como una mula. ¡Elena! El siseo agudo de José me sobresaltaba. José, un hombre que se enfundaba en su esmoquín como si fuera una armadura, y a nosotros, su personal, nos trataba como potenciales manchas en ella. La mesa 1 ya está reservada. Los Vega. No me avergüences esta noche. Si un tenedor no está alineado, estás fuera. ¿Entendido? Sí, José, contesté, intentando que mi voz no delatara el nudo en el estómago. Don Fernando Vega. Todos sabíamos quién era. El CEO de Corporación Vega, un gigante que tenía intereses desde la aeronáutica hasta la inteligencia artificial.
Tenía unos 70 años, excéntrico como pocos y famoso por su mal humor. Se decía que una vez compró un hotel entero solo para despedir a un gerente que no sabía distinguir entre un Rioja y un Rivera. Aquella noche, organizaba una cena privada para dos posibles sucesores. Carlos del Valle, un tiburón de los fondos de cobertura, famoso por sus adquisiciones hostiles, y Ana Romero, una innovadora tecnológica con una imagen pública pulcra y deslumbrante. Fui a la mesa 1, un rincón apartado con una vista panorámica de las luces de la ciudad de Madrid. Empecé el ritual de poner la mesa, los manteles impolutos, las copas de vino alineadas con precisión matemática. Mientras trabajaba, no pensaba en el multimillonario. Pensaba en la carta en mi taquilla, el último aviso del hospital. Necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas. Necesitaba un milagro. Recuerda, susurró José, apareciendo de la nada como un buitre, su aliento a café detrás de mi oreja. Don Fernando pone a prueba a la gente. Hace juegos. No hables a menos que te hablen. No hagas contacto visual. Eres un par de manos entregando platos. Nada más. Asentí, terminando de colocar el centro de mesa, una orquídea rara y solitaria. Me retiré a las sombras de la estación de servicio, cruzando las manos a la espalda. Había aprendido hace mucho tiempo que, en salones como este, la riqueza era un idioma que yo no hablaba. Era parte del decorado, tan funcional e ignorada como las patas de una silla o la moqueta. Pero yo tenía un arma secreta, una que la pobreza había afilado hasta convertirla en una navaja. Observaba. Mientras los ricos prestaban atención a sus móviles y a sus propios reflejos, yo les prestaba atención a ellos. Notaba los tics nerviosos, las sonrisas falsas, la forma en que los ojos se desviaban cuando se decía una mentira. Aquella noche, esa habilidad sería lo único que se interpondría entre el despido y yo. Las puertas del ascensor emitieron un suave y caro tintineo que anunciaba la llegada de los dioses. Carlos del Valle entró primero. Era un hombre que ocupaba espacio, con hombros anchos bajo un traje azul hecho a medida. Su reloj, probablemente, valía más que todos mis ahorros de toda la vida. Caminaba con la pisada confiada de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Detrás de él, Ana Romero, impresionante, con un vestido que parecía de plata líquida, el cabello recogido en un moño severo y perfecto. Iba mirando el móvil mientras andaba, apenas dándole una mirada al metro. Y luego, don Fernando Vega. Parecía más pequeño de lo que salía en las portadas de las revistas. Se apoyaba en un bastón con la empuñadura de una cabeza de lobo de plata, sus movimientos lentos, pero deliberados. Su traje era anticuado, un 3 piezas de tweed que desentonaba con la modernidad de sus invitados. Pero sus ojos, de un azul pálido y penetrante, estaban terriblemente vivos. Recorrieron la sala, analizando cada detalle en un milisegundo. Don Fernando. José hizo una reverencia profunda, su voz destilando servilismo. Bienvenido a El Mirador Real. Le hemos preparado la mesa del chef. Don Fernando gruñó, pasando de José por completo. Fue directo a la mesa, pasando un dedo por el borde del mantel. Miró la orquídea. Luego levantó la vista hacia las sombras donde yo estaba. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Recordé el entrenamiento y bajé la vista, mirando al suelo. Siéntense, ordenó don Fernando, señalando las sillas. Carlos y Ana se sentaron de inmediato, como niños obedientes. Fernando, es un honor, empezó Carlos, con una sonrisa brillante y ensayada. He estado revisando los informes trimestrales de la fusión y creo que... No estamos aquí para hablar de trimestres, Carlos, espetó don Fernando, con voz grave. Estamos aquí para comer y para ver si alguno de ustedes es digno de heredar mi legado.
El aire en la habitación se volvió denso. Esto era. Los rumores eran ciertos. Don Fernando buscaba un nuevo CEO y aquella noche era la entrevista final. Di un paso adelante para servir el agua. Me moví en silencio, acercándome al lado derecho de Carlos. Con gas, ladró Carlos, sin mirarme. Cubrió su vaso con la mano. No bebo del grifo. Por supuesto, señor, susurré. Me retiré al aparador lateral para buscar la botella de San Pellegrino. Como decía, intervino Ana con voz suave y fría. Las tendencias del mercado se inclinan hacia la tecnología sostenible. Mi equipo ha desarrollado un modelo que se detuvo cuando regresé. Mientras le servía el agua con gas a Ana, la mujer movió bruscamente el codo para enfatizar un punto. Su brazo golpeó la botella en mi mano. ¡Splash! Una pequeña cantidad de agua cayó sobre el mantel, a pocos centímetros de su bolso de mano. Ni siquiera tocó el bolso, ni a Ana, pero su reacción fue instantánea. Ana jadeó, retrocediendo como si le hubiera echado ácido encima. «Oh, tenga cuidado con lo que hace». «Lo siento mucho, señorita», dije rápidamente, cogiendo una servilleta de lino para secar la mancha. «¡Qué torpeza!», se burló Carlos, mirándome con desdén. «Fernando, ¿es este el nivel de servicio aquí? Es una distracción». José ya se acercaba corriendo, con la cara pálida de pánico. «Me disculpo profusamente, don Fernando. Señorita Romero, haré que retiren a esta empleada de inmediato». «Déjala», dijo don Fernando. La mesa se quedó en silencio. Don Fernando no había levantado la vista de su menú. «Señor», tartamudeó José. «Dije que la dejes», repitió don Fernando lentamente, alzando la vista para mirar a Carlos y Ana. «Los accidentes ocurren. Además, quiero ver cómo se las arregla el resto de la noche». «La presión revela el carácter, ¿no, Carlos?» Carlos rió nerviosamente. «Supongo que sí, Fernando, aunque la competencia también es una virtud». «Ciertamente», murmuró don Fernando. Me miró a mí. «Límpialo y tráenos el Cabernet añejo, el del 82. Ya sabes cuál». Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Asentí, con la cara ardiendo. «Sí, señor». Mientras me dirigía a la bodega, sentía las miradas de Carlos y Ana perforándome la espalda. Me veían como una molestia, un insecto que se había colado en su prestigiosa reunión. Pero don Fernando Vega también me estaba mirando, y su expresión era indescifrable. Dentro de la bodega, respiré hondo, intentando calmar mis manos. Encontré la botella del 82. Estaba polvorienta y valía más que el coche de mi padre. La acuné como a un recién nacido. Él los estaba poniendo a prueba, me di cuenta. No solo estaba probando sus habilidades de negocios, quería ver cómo trataban a la servidumbre. Volví a la mesa. La atmósfera había cambiado. Los aperitivos habían llegado. Caracoles de Borgoña y espuma de trufa. «Entonces», dijo don Fernando, rompiendo el silencio mientras diseccionaba un caracol, «tengo un dilema, uno moral. Quiero oír sus pensamientos». Carlos se limpió la boca. «Lo que sea, Fernando». «Tengo una fábrica en un pueblo en Castilla», empezó don Fernando. «Está perdiendo dinero. La eficiencia ha bajado un 15%. Mis asesores dicen que debería automatizarla, despedir a los 500 trabajadores, instalar robots, y el margen de beneficio volvería a ser positivo en un año. Sin embargo, ese pueblo depende de la fábrica. Si la cierro, el pueblo muere. ¿Qué hago?» Me quedé junto a la pared, sosteniendo el vino, esperando la señal para servir. Escuchaba atentamente. Era un escenario que conocía demasiado bien. Mi padre había sido obrero en una fábrica antes de que los despidos lo obligaran a la construcción. Carlos no dudó. «Es un simple juego de números, Fernando.
Hay que automatizar. Tienes una responsabilidad fiduciaria con tus accionistas. El pueblo no es tu responsabilidad. Si los trabajadores no pueden adaptarse, son obsoletos. El sentimentalismo es el enemigo del beneficio. Don Fernando no reaccionó. Se volvió hacia Ana. ¿Y usted? Ana bebió un sorbo de agua. Estoy de acuerdo con Carlos, pero la imagen es mala. Se automatiza, pero se lanza una campaña de relaciones públicas sobre iniciativas de reciclaje o cómo preparar a la fuerza laboral para el futuro. Se les despide, pero se hace parecer que se les está haciendo un favor. Eso mantiene el precio de las acciones estable mientras se corta el lastre. Don Fernando masticó lentamente. ¿Lastre?, repitió suavemente. ¿Es eso lo que son en el contexto del balance? Sí, insistió Carlos. Don Fernando suspiró. Me hizo un gesto con la mano. Sirve el vino. Di un paso adelante. Mientras servía el líquido rojo oscuro en la copa de don Fernando, mi mano estaba firme, pero mi mente corría. Odiaba sus respuestas, odiaba la crueldad casual. Lastre, ese era mi padre, esos eran mis vecinos. ¿Y tú?, dijo don Fernando de repente. Carlos y Ana miraron alrededor de la habitación, confundidos. Señor, preguntó Carlos. Tú no, dijo don Fernando. Levantó la vista directamente a mis ojos. Tú, la de la botella. Oíste la pregunta. ¿Qué harías tú? José, que estaba cerca, parecía a punto de sufrir un infarto. Don Fernando, ella es solo una... Le pregunté a ella, espetó don Fernando, golpeando la mano sobre la mesa. La plata tintineó. ¿Cómo te llamas? Elena, susurré. Elena, manejas comida, manejas el servicio, pero también tienes un cerebro, supongo. Si fueras yo, 500 familias o un aumento del 15% en los beneficios, ¿cuál es la elección? Carlos se burló ruidosamente. Fernando, esto es ridículo. Preguntarle a una camarera por consejos de negocios. Probablemente ni siquiera sabe lo que es un deber fiduciario. Sé lo que es el hambre, dije. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Don Fernando se recostó en su silla, un leve brillo de interés encendiéndose en sus ojos. Continúa. Apreté la botella de vino. Sabía que esto podía costarme el despido. José ya hacía un gesto de corte en la garganta en mi visión periférica, pero al mirar la cara engreída de Carlos y la fría indiferencia de Ana, algo dentro de mí se rompió. Un aumento del 15% en los beneficios es una línea en un gráfico, dije, mi voz ganando fuerza. Pero 500 trabajadores, esos son 500 hipotecas, 500 recibos de la compra. Si los despide, el pueblo no solo muere. Los negocios locales que los atienden se arruinan. La base imponible se desmorona. Las escuelas pierden financiación. Se crea un pueblo fantasma. Y eventualmente, ¿quién compra sus productos si todos son lastre, don Fernando? ¿Quién queda para ser el cliente? Ana puso los ojos en blanco. Discurso socialista. Esto no es una obra de caridad, es un negocio. Es un ecosistema, repliqué, sorprendiéndome a mí misma. Mi padre trabajó en una planta así. Cuando automatizaron, no recapacitaron a nadie, simplemente se fueron. El coste del aumento de la delincuencia y los subsidios en ese pueblo terminó costándole al Estado más que los beneficios de la fábrica. Si quiere una eficiencia real, no recorte a los trabajadores. Rearme la fábrica para hacer algo que el mercado realmente necesite, utilizando la mano de obra cualificada que ya tiene. No se resta, se multiplica. Don Fernando me miró durante un minuto largo y agonizante. Nadie se movió. Entonces don Fernando tomó su copa, agitó el vino. Carlos,
dijo don Fernando en voz baja. Usted ve números, miró a Ana. Usted ve imagen. Dio un sorbo. Ella ve consecuencias. La cara de Carlos se puso roja. Esto es absurdo. Está repitiendo algo que leyó en internet. Es una sirvienta, Fernando. Y usted es un invitado, dijo don Fernando con frialdad. Recuerde su lugar. Me hizo un gesto para que siguiera sirviendo. Excelente añada. Gracias, Elena. Terminé de servir y me retiré, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que me magullaría las costillas. Había ganado la escaramuza, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sentía la furia de José irradiando desde la esquina. Sabía que en cuanto terminara la cena, estaría despedida. Pero don Fernando no había terminado. La noche es joven, dijo don Fernando, colocando su servilleta en el regazo. Eso fue solo el aperitivo. Tengo un rompecabezas para el plato principal, una prueba de lógica, y esta vez las apuestas son más altas. El ganador obtiene el asiento en la cabecera de mi mesa. El perdedor se va sin nada. Miró a sus dos invitados y luego, con una sonrisa pícara, a las sombras. Y Elena, dijo don Fernando, no te vayas lejos. Quizás necesite un desempate. La llegada del plato principal fue una producción teatral en sí misma. Una falange de camareros, liderados por el aún humeante José, descendió sobre la mesa. Colocaron platos de porcelana cubiertos con cúpulas de plata delante de los invitados. Con un levantamiento sincronizado, las cúpulas se retiraron, revelando medallones de venado rodeados de una reducción de bayas de enebro y setas silvestres. El aroma era terroso y rico, el tipo de olor que suele indicar comodidad, pero en esa habitación olía a batalla. Don Fernando Vega no cogió su tenedor. En su lugar, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de tweed y sacó una pequeña y discreta caja negra. No era más grande que una baraja de cartas, de acero mate con un único botón rojo en el centro. La colocó en el centro de la mesa, justo al lado del centro de flores. Antes de cenar, dijo don Fernando, su voz bajando a un susurro conspirador, jugamos al juego que les prometí. Carlos miró la caja, su cuchillo suspendido sobre el venado. ¿Qué es? Esto, dijo don Fernando, golpeando la caja con una uña cuidada. Es un modelo teórico que uso para mis ejecutivos. Llamémoslo el botón. Se conecta al servidor central de mi división de logística. Ahora, esto es hipotético, por supuesto, pero trátelo como real. Si pulsa este botón, nuestros algoritmos de envío optimizarán agresivamente las rutas para el próximo año fiscal. El resultado, un aumento garantizado del 20% en el valor de las acciones en 6 meses. Cientos de millones de euros en riqueza creada. Los ojos de Ana se iluminaron. Eso suena obvio, Fernando. ¿Dónde está la desventaja? La desventaja, continuó don Fernando, sus ojos oscureciéndose, es que la optimización requiere que omitamos las regulaciones de seguridad en países del tercer mundo y que reduzcamos las pensiones de nuestra flota de camiones nacionales a cero. Alguien saldrá herido. Estadísticamente, 3 personas morirán en accidentes por fatiga y 2,000 jubilados perderán su atención médica. Pero la compañía, y usted como CEO, serán más ricos que Dios. Don Fernando se echó hacia atrás, apoyando las yemas de los dedos. La caja está delante de ustedes. ¿Lo pulsan? La habitación se quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el tintineo distante de los vasos del comedor principal. Yo me quedé en la esquina, con las manos entrelazadas, observando la escena con una creciente sensación de pavor. Conocía a hombres como Carlos.
Los había visto en las noticias sonriendo mientras el mundo ardía. Carlos ni siquiera pestañeó. Lo pulso. Don Fernando levantó una ceja. ¿Así sin más? ¿3 muertes? El riesgo es inherente a los negocios, Fernando, dijo Carlos, cortando su carne con precisión quirúrgica. Si no optimizamos, nuestros competidores lo harán. Si quebramos, todo el mundo pierde su trabajo. 3 muertes estadísticas son trágicas, sí, pero son el coste de salvar a todo el organismo. Los recortes de pensiones, desafortunados, pero legales. El deber es para con el accionista. Pulso el botón y duermo como un bebé. Don Fernando desvió su mirada hacia Ana. ¿Y usted, Ana, la humanista, la visionaria tecnológica? Lo pulsa. Ana dudó. Miró la caja, luego a don Fernando. Removió su vino, pensando. Lo pulso, dijo finalmente, su voz más baja que la de Carlos. Pero lo hago en silencio. Enterramos el informe de seguridad. Manipulamos la narrativa sobre los recortes de pensiones como una reestructuración para la viabilidad a largo plazo. Establecemos un pequeño fondo secreto para pagar a las familias de los conductores que mueren con acuerdos de confidencialidad. Por supuesto, obtenemos los beneficios, pero gestionamos la narrativa para que las acciones no se vean afectadas por la mala prensa. Don Fernando la miró durante mucho tiempo. Así que Carlos elige la brutalidad y usted, Ana, elige el engaño. Elegimos la supervivencia, lo corrigió Ana levantando la barbilla. Eso es lo que hace un CEO. Don Fernando soltó una risa seca y ronca. No parecía feliz, parecía cansado. Giró la cabeza lentamente, encontrándome de nuevo en las sombras. Elena, me llamó. José gimió audiblemente desde la estación de servicio, ocultando su cara entre sus manos. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome. Sí, don Fernando. Oíste el escenario, dijo don Fernando. Riqueza para la empresa, ruina para los trabajadores. ¿Pulsas el botón? Miré el botón rojo. Parecía un ojo enojado que me devolvía la mirada. No, dije con firmeza. ¿Por qué? Interpuso Carlos, con voz aburrida. Porque eres sentimental. Ya hemos establecido que los sentimientos no pagan las facturas. No, dije, volviéndome para mirar a Carlos a los ojos. Porque es un mal modelo de negocio. Carlos rió, casi ahogándose con su vino. ¿Un mal modelo de negocio? ¿Ganar cientos de millones es un mal negocio? Si recorta las pensiones, dije, mi voz firme. Rompe la confianza de su fuerza laboral. Los conductores harán huelga. La cadena de suministro se detendrá. Las acciones pueden subir durante un mes, pero cuando los camiones dejen de moverse, se desplomarán. Y si la gente muere porque recortó las medidas de seguridad en 2025, nada permanecerá oculto, señorita Romero. Se filtrará. Las demandas no serán solo por dinero, serán penales. No solo perderá beneficios, irá a prisión. Pulsar ese botón no es supervivencia, es suicidio. Don Fernando volvió a golpear la mano sobre la mesa, pero esta vez sonreía. Una sonrisa genuina y de dientes. Pensamiento a largo plazo, gritó don Fernando, señalándome con un dedo. Ella entiende el riesgo. Insensatos. Ustedes dos están pensando en el próximo trimestre. Ella está pensando en la próxima década. La reputación es un activo. La confianza es moneda de cambio. La cara de Carlos se puso de un rojo intenso. Dejó caer su tenedor con un estrépito. Era la segunda vez que la camarera le eclipsaba. Su ego, frágil como azúcar hilado, se estaba resquebrajando. Esto es una farsa, siseó Carlos. Fernando está senil. Está dejando que una sirvienta nos dé una lección de estrategia corporativa. Ella sirve agua, limpia migas. Ella no es nadie.
Ella te está ganando, dijo don Fernando con frialdad. No me voy a quedar aquí para que me insulten. Carlos se puso de pie, su servilleta cayendo al suelo. Dirijo un fondo de cobertura de 4.000 millones de dólares. No voy a ser evaluado por la servidumbre. Siéntate, Carlos, ordenó don Fernando. La autoridad en su voz era absoluta. No hemos terminado. Carlos dudó, con los puños apretados, pero se volvió a sentar. Me miró con odio puro e inalterado. Si las miradas pudieran matar, yo habría sido cenizas en la moqueta. Despeja la mesa, ordenó don Fernando suavemente. El juego ha terminado por ahora. Me moví para llevarme los platos. Cuando fui a recoger el de Carlos, él mantuvo deliberadamente los codos sobre la mesa, bloqueándome. Tuve que inclinarme torpemente para agarrar la porcelana. Cuidado, susurró Carlos, su voz un siseo venenoso que solo yo podía oír. ¿Crees que eres inteligente? Estás jugando con fuego, niñita. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Me congelé. Lo miré, viendo la crueldad en sus ojos. No bromeaba. Hombres como él no hacían amenazas, hacían promesas. Retiré el plato, con las manos temblando ligeramente, y me retiré a la cocina. Dentro de la cocina, el ruido era ensordecedor. Los chefs gritaban, las sartenes repicaban y el vapor salía de los hornos. Me apoyé en el mostrador de acero inoxidable, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué haces ahí fuera? José apareció, con pinta de estar a punto de explotar. Carlos del Valle parece que quiere asesinar a alguien. ¿Le hablaste? Don Fernando me hizo una pregunta. Dije a la defensiva. Deja de contestar, chilló José. Si Carlos se queja a la dirección, pierdo mi prima. Estás caminando sobre hielo delgado, Elena. Un error más, solo uno, y estás fuera. ¿Me oyes? Te oigo, dije. Cogí las cartas de postres. Tenía que volver ahí fuera. Tenía que terminar el turno. Solo rezaba para que la noche no empeorara. Me equivoqué. Cuando regresé al comedor privado, la atmósfera había pasado de tensa a tóxica. El aire era denso de hostilidad tácita. Don Fernando sorbía su vino, pensativo. Ana tecleaba furiosamente en su teléfono debajo de la mesa. Carlos miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Puse las cartas de postres en la mesa. ¿Desean algo más, señor? Le pregunté a don Fernando. Don Fernando levantó la vista. Se dio palmaditas en el bolsillo del pecho. Luego, en los bolsillos laterales, frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «¿Qué pasa, Fernando?», preguntó Ana, guardando su teléfono. «Mi gemelo», dijo don Fernando, su voz denotando angustia. «Mi gemelo de diamante no está». Levantó su muñeca izquierda. El puño francés de su camisa colgaba suelto. El gemelo, una pieza de platino incrustada con un raro diamante azul, una reliquia, había desaparecido. «Se habrá caído al suelo», dijo Carlos, mirando debajo de la mesa. Don Fernando se levantó, dándose palmaditas frenéticamente. «No, no. Lo tenía cuando me senté. Recuerdo ajustármelo justo después del aperitivo. Es un tesoro familiar, Carlos. Vale $500,000. Los tres se levantaron, revisaron las sillas, revisaron la moqueta. «No está aquí», dijo don Fernando, su cara enrojeciendo. Miró la mesa, luego lentamente sus dos ojos se volvieron hacia mí. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. «Tú», dijo don Fernando, señalándome con un dedo tembloroso. «Yo», jadeé. «Señor, yo no». «Fuiste la única que se me acercó», dijo don Fernando, su voz temblaba con aparente rabia. «Cuando serviste el vino, te inclinaste sobre mí.
Me golpeaste el brazo. Nunca le toqué, señor, protesté, dando un paso atrás. Carlos intervino, oliendo la sangre en el agua. Se levantó, cerniéndose sobre mí. Yo la vi. Estaba prácticamente en su regazo, Fernando. Y la vi mirando su reloj antes. Ha estado observándonos toda la noche. Eso es mentira, grité. Miré a José, que acababa de entrar en la habitación, alertado por la conmoción. José, diles que llevo aquí 6 meses. Nunca he robado nada. Usted miró a don Fernando, luego a Carlos. Vio la ira en la cara del multimillonario y la acusación del gerente del fondo de cobertura. José era un cobarde. Sabía quién firmaba los cheques. Ella ha estado pasando apuros económicos, dijo José, echándome a los leones. Pidió un adelanto de su sueldo la semana pasada. Tiene deudas. Lo miré horrorizada. La traición se sintió como un golpe físico. La gente desesperada hace cosas desesperadas, añadió Ana, su voz fría y analítica. Es una deducción lógica. Revísenla. No lo cogí, supliqué. Las lágrimas me brotaban de los ojos. Por favor, revisen el suelo de nuevo. Revisen la cocina. Vacía tus bolsillos, ordenó Carlos acercándose. Ahora mismo. Esto es ilegal, dije, retrocediendo hacia la pared. No pueden simplemente registrarme. Podemos llamar a la policía, se burló Carlos, y hacer que te saquen esposada delante de todo el restaurante. O puedes vaciar tus bolsillos y demostrar tu inocencia ahora mismo. Don Fernando permaneció en silencio, apoyado en su bastón, observándome con una expresión intensa e indescifrable. No intervino. Dejó que los lobos me rodearan. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía respirar. Me sentía pequeña. Me sentía sucia. Esto era lo que significaba ser pobre en una habitación llena de ricos. Siempre eras el sospechoso. Siempre eras el villano. Lentamente, con una dignidad que no sentía, metí la mano en el bolsillo de mi delantal. Saqué mi libreta de pedidos, mi bolígrafo, unas cuantas monedas de mis propinas. ¿Eso es todo?, ladró Carlos. Revisa el otro bolsillo. Metí la mano en el bolsillo izquierdo. Estaba vacío. Le di la vuelta al bolsillo para mostrárselo. Nada, susurré. Se lo dije. Revisen su faja, sugirió Ana, o sus zapatos. Carlos se movió para agarrarme del brazo. A ver, ¡alto! La voz resonó en la habitación como un látigo. No era la mía, era la de don Fernando. Don Fernando Vega se enderezó. La fragilidad, la confusión, el acto de viejo senil se desvanecieron en un instante. Se mantuvo erguido, sus ojos brillando con un fuego frío y duro. Metió la mano en el bolsillo derecho de sus pantalones y sacó el gemelo de diamante azul. Lo levantó hacia la luz, donde brilló burlonamente. Estuvo en mi bolsillo todo el tiempo, dijo don Fernando con calma. Carlos se congeló, su mano a centímetros de mi brazo. Miró el gemelo, luego a don Fernando. ¿Qué? Pero usted dijo... Mentí, dijo don Fernando. Se acercó a mí. Ya no me miraba con recelo. Me miraba con respeto. Me disculpo, querida, me dijo suavemente. Fue cruel, pero fue necesario. Se volvió hacia Carlos y Ana, su voz bajando a un gruñido que hizo temblar los vasos de cristal de la mesa. Les dije que los estaba poniendo a prueba, dijo don Fernando. Creísteis que estaba probando vuestras habilidades de negocios. Estaba probando vuestra justicia. Carlos dio un paso atrás, confundido. Fernando, intentábamos ayudarle. Estábamos protegiendo su propiedad.
Perseguían al débil porque era conveniente, rugió don Fernando. No buscaron el gemelo, no pidieron pruebas. Escucharon una acusación e inmediatamente atacaron a la persona con menos poder en la habitación. Tú, Carlos, lo disfrutaste. Vi la expresión en tu cara. Querías hacerle daño. Don Fernando se volvió hacia Ana. Y usted, la deducción lógica. Usó su intelecto para justificar una casa de brujas. Asumió que, como es pobre, es una ladrona. Eso no es lógica, Ana. Eso es prejuicio disfrazado de intelecto. Don Fernando volvió a su silla y se sentó pesadamente. Colocó el gemelo sobre la mesa. Un CEO tiene poder sobre miles de vidas, dijo en voz baja. Cuando surge un problema, un activo externo que falta, una fuga, un error, ¿a quién culpas? ¿Buscas la verdad o encuentras un chivo expiatorio para sacrificar y seguir adelante? Esta noche demostrasteis que tiraríais a una mujer inocente a los perros solo para congraciaros conmigo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carlos se ajustó la corbata, con la cara pálida. Ana miró el mantel. José intentaba mimetizarse con el papel pintado, aterrorizado. Yo, yo solo seguía su ejemplo, Fernando, tartamudeó Carlos. Usted dijo que faltaba. Un líder sabe cuándo cuestionar la autoridad, espetó don Fernando. Incluso la mía. Don Fernando suspiró. Miró la comida, ahora fría. Carlos, vete, dijo don Fernando. Carlos parpadeó. Disculpe. Fuera, dijo don Fernando. Tú no eres el CEO de Corporación Vega. Nunca lo serás. Eres un matón con un traje de 3.000 euros. No te quiero cerca de mi empresa. No te quiero cerca de mi gente. La boca de Carlos se abrió y cerró como la de un pez. Miró a Ana, luego a mí. La humillación era total. Cogió su teléfono, miró a don Fernando con rabia y salió furioso de la habitación sin decir una palabra. El ascensor tintineó y desapareció. Ana se quedó inmóvil. Fernando, seguramente yo... Usted sigue aquí, dijo don Fernando. Apenas. Usted no lo disfrutó como él, pero no lo detuvo. Es cómplice. Don Fernando se volvió hacia mí. Yo seguía de pie junto a la pared, temblando, secándome una lágrima de la mejilla. Elena, dijo don Fernando suavemente. Ven aquí, por favor. Dudé. ¿Por qué debía confiar en él? Él mismo había orquestado mi humillación. Pero había algo en su voz, algo que no era cruel, sino cansado. Me acerqué. Sé que estás enfadada, dijo don Fernando. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero tengo una última pregunta, la última pieza del rompecabezas. Si la contestas, haré que esta pesadilla valga la pena. Cogió el menú de postres. Esto no es una prueba moral, dijo don Fernando. Esto es una prueba de inteligencia, pura lógica, lo único de lo que Carlos y Ana se enorgullecen. Miro a Ana. Tienes una oportunidad de redimirte, Ana. Tú contra la camarera, la ganadora se queda con el puesto. Ana se enderezó, su espíritu competitivo se encendió. Me miró con renovado desdén. Era graduada de Stanford. No iba a perder un rompecabezas de lógica contra una camarera. Estoy lista, dijo Ana. ¿Elena? Preguntó don Fernando. Respiré hondo. Miré la puerta por donde se había ido Carlos. Miré a José, que estaba sudando. Miré a don Fernando. No me quedaba nada que perder. Haga su pregunta, dije. El comedor privado se había convertido en un juzgado y la mesa en el estrado del juez. Los restos de la cena yacían olvidados. Lo único que importaba ahora era el campo de batalla invisible que don Fernando Vega había construido entre una titán de la industria tecnológica y una mujer que había pasado su turno
preocupándose por el billete del autobús. Don Fernando se sirvió un vaso de agua, con la mano perfectamente firme. La prueba final, anunció don Fernando, su voz resonando ligeramente en la silenciosa habitación. Es una cuestión de logística. Es un problema al que se enfrentó mi empresa en los primeros días, cuando yo mismo conducía los camiones. No requiere un título para resolverse, solo una mente despierta. Ana se enderezó la chaqueta. Parecía confiada. La lógica era su dominio. Codificaba algoritmos por diversión. Estaba lista para aplastar a esta camarera y recuperar su dignidad. Estoy escuchando, dijo Ana. Imaginen un puente, comenzó don Fernando, cerrando los ojos como si lo estuviera visualizando. Un viejo puente de madera que cruza un barranco profundo. El límite de ingeniería de este puente es exactamente 9.000 kilos. Ni un gramo más. Si el peso sobre el puente excede los 9.000 kilos, la estructura cede y todo cae al barranco. Abrió los ojos y miró a Ana. Usted está conduciendo un camión de reparto. Se detiene en la estación de pesaje justo antes del puente. La báscula marca exactamente 9.000 kilos. El camión, la carga, el combustible, el conductor, está en el límite máximo preciso. No puede retirar ninguna carga. No puede bajarse del camión. Don Fernando hizo una pausa para hacer efecto. Conduce sobre el puente. Está a mitad de camino, en el punto más vulnerable, cuando un gorrión se posa en el techo de su camión. El gorrión pesa 50 gramos. Don Fernando se inclinó hacia adelante. Se derrumba el puente. Ana parpadeó. Casi se rió. Era un problema de física. Un simple cálculo de carga estática e integridad estructural. Por supuesto, dijo Ana, una sonrisa engreída asomando a sus labios. Son matemáticas básicas, Fernando. 9.000 kilos más 50 gramos exceden los 9.000 kilos. El límite es absoluto. En ingeniería, los umbrales son binarios. Si el puente está diseñado para exactamente 9.000 y se le añade masa, se activa el punto de fallo. El puente se derrumba. Se recostó satisfecha. Es una metáfora de la escalabilidad, ¿no? Los sistemas fallan cuando se ignora la carga marginal. Don Fernando no sonrió, no asintió. Simplemente giró la cabeza hacia mí. Elena, dijo, el gorrión se posa. ¿Se derrumba el puente? Cerré los ojos. No pensaba en matemáticas. No pensaba en umbrales de ingeniería o sistemas binarios. Pensaba en conducir. Pensaba en la vieja camioneta de mi padre. Cómo retumbaba y tragaba gasoil como si fuera agua. Me imaginaba el viaje hasta el puente. No, dije suavemente. El puente no se derrumba. Ana soltó una risa aguda y despectiva. No oíste los números. 9.000 kilos más 50 gramos. Es imposible. ¿Por qué? Me preguntó don Fernando, ignorando a Ana. Explícalo. Porque el camión tuvo que conducir hasta el medio del puente. Expliqué, mi voz ganando confianza. Desde la estación de pesaje hasta el centro del puente, usted está conduciendo. Está quemando combustible. Para cuando llega al centro, el camión ha quemado al menos unos cuantos gramos de gasoil. El peso que perdió en combustible es mucho mayor que el peso del pájaro. El puente aguanta. Silencio. La boca de Ana se abrió. Hizo el cálculo en su cabeza. Tasas de combustión, distancia, densidad del combustible. Dios mío, pensó. Tiene razón. Don Fernando golpeó la mano sobre la mesa, echando la cabeza hacia atrás con una carcajada atronadora. Fue un sonido alegre y fuerte que pareció sacudir el polvo de las lámparas. «Brillante», gritó don Fernando. «Absolutamente brillante. La tasa de consumo.
Tú tuviste en cuenta el consumo de recursos a lo largo del tiempo. Señaló con un dedo tembloroso a Ana, que parecía como si le acabaran de dar una bofetada. Usted, Ana, vive en una burbuja, declaró don Fernando. Ve el mundo como una hoja de cálculo estática. Olvidó que el mundo se mueve. Olvidó que para llegar a cualquier parte hay que consumir energía. Vio el problema como un ordenador y se perdió la realidad de la máquina. Don Fernando se volvió hacia mí, sus ojos brillando de admiración. Pero tú, me dijo, tú ves el viaje, entiendes que el estado de las cosas cambia de momento a momento. Esa es la mente de un CEO. Esa es la mente de un líder. Ana se puso de pie lentamente. Su cara estaba pálida, despojada de toda arrogancia. Se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que había sido superada no por falta de educación, sino por falta de arraigo. Había estado tan arriba en su torre de marfil que había olvidado cómo funcionaba un motor. Lo entiendo, susurró Ana. Me miró por primera vez. No había desdén en sus ojos, solo asombro. Felicidades. Ana cogió su bolso. No esperó a que don Fernando la despidiera. Sabía cuándo había perdido. Caminó hacia el ascensor, su vestido plateado susurrando suavemente, y pulsó el botón. Mientras las puertas se cerraban, me miró por última vez, a la camarera de delantal barato, dándose cuenta de que la persona más peligrosa de la sala no había sido el multimillonario. Don Fernando y yo nos quedamos solos en el comedor, a excepción de José, que temblaba junto a la estantería de vinos. Siéntate, Elena, dijo don Fernando suavemente, señalando la silla que Ana había dejado vacía. Yo no debería, señor, tartamudeé. José se va. José nos traerá 2 cafés recién hechos, ordenó don Fernando sin mirar al gerente. Negros, ahora. José chilló y corrió a la cocina. Me senté con cautela en la silla de terciopelo. Se sentía suave, cara y completamente ajena. Miré a don Fernando al otro lado de la mesa. Ya no parecía un titán de la industria. Parecía un abuelo que acababa de encontrar algo que creía perdido para siempre. ¿Sabes por qué hago esto?, preguntó don Fernando, su voz tranquila. ¿Para torturar a la gente? Adiviné, y solté una risita nerviosa que él no pareció juzgar. Don Fernando rió. Quizás un poco, pero sobre todo porque estoy aterrorizado. Construí un imperio, Elena. Corporación Vega emplea a 40,000 personas. Esos son 40,000 familias. Si le entrego las llaves a un hombre como Carlos, vende las piezas para chatarra y se compra un yate. Si se lo entrego a una mujer como Ana, le automatiza el alma hasta que es una máquina estéril. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos. Necesitaba a alguien que supiera lo que cuesta comprar 1 litro de leche, dijo don Fernando. Necesitaba a alguien que supiera que una decisión tomada en una sala de juntas tiene un latido al otro lado. Te necesitaba a ti. ¿A mí? Negué con la cabeza. Señor, no terminé la universidad. Sirvo mesas. Tengo deudas. No puedo dirigir una empresa. Todavía no, asintió don Fernando. Te faltan las habilidades técnicas. No sabes cómo leer un balance de pérdidas y ganancias ni cómo negociar una fusión. Pero esas son fáciles. Puedo enseñarle a un mono a leer una hoja de cálculo. No puedo enseñarle a un tiburón a tener un corazón. Volvió a meter la mano en el bolsillo de su chaqueta. Esta vez no sacó un rompecabezas ni un gemelo. Sacó un pesado sobre de color crema y una pluma estilográfica. Escribió algo en la parte trasera del sobre, lo firmó con un flourishes y lo deslizó sobre la mesa. Este es mi número personal, dijo don Fernando.
Y esta es una directriz para mi departamento de recursos humanos. Mañana por la mañana a las 9 a.m. vendrás a la Torre Vega. Empezarás como mi asistente ejecutiva. Será duro. Trabajarás más duro de lo que nunca has trabajado en este restaurante. Aprenderás cada aspecto del negocio, desde la planta de la fábrica hasta la sala de juntas. Y si sobrevives, en 5 años, serás la directora de operaciones. Miré el sobre. Sentí como si estuviera en un sueño. Esto no podía ser real. ¿Por qué? Susurré. Porque no pulsaste el botón, dijo don Fernando, y porque sabías que el puente aguantaría. José llegó con el café. Sus manos temblaban tanto que las tazas tintineaban en los platillos. Los dejó y se retiró rápidamente. Don Fernando se levantó, abrochándose la chaqueta. Dio un sorbo al café, hizo una mueca y lo dejó. Café terrible, señaló. Tendremos que arreglar eso. Me miró. Vete a casa, duerme un poco. Tu vida cambia mañana. Don Fernando Vega cogió su bastón y caminó hacia el ascensor. No miró hacia atrás. Era un hombre que tomaba decisiones y avanzaba. Las puertas se abrieron. Entró y luego se fue. Me quedé sola en la mesa, con el sobre en la mano. El aroma de la orquídea se mezclaba con el olor rancio del venado frío. Recorrí la tinta de su firma. Era real. Era realmente real. Me levanté sintiendo las piernas como gelatina. Necesitaba llamar a mi madre. Necesitaba decirle que todo iba a salir bien. Me di la vuelta para ir al vestuario a coger mi teléfono. Y entonces vi a José. José bloqueaba la puerta de la cocina. Su miedo había desaparecido, reemplazado por una envidia tóxica. Miró el sobre de color crema en mi mano. «Dame eso», exigió José. «Es un viejo senil, Elena. Juega a juegos. Te estoy haciendo un favor. Dámelo y lo tiraré». «No es una broma», dije, agarrándolo con más fuerza. Me ofreció un trabajo. José soltó una risa dura y ruidosa. «¿Un trabajo? ¿Tú? ¿Crees que don Fernando Vega quiere que dirija su empresa? Fuiste un adorno para humillar a los invitados, nada más». «Lo firmó», insistí. «Dámelo». José se abalanzó. Yo lo esquivé alrededor de la mesa. «No, rata desagradecida», gritó José perdiendo la compostura. Agarró un cuchillo de carne de una bandeja de camarero y lo clavó en la mesa, cortando el mantel. «Estás despedida. Les diré a los dueños que robaste el vino. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Extendió la mano. «Ahora dame el sobre. Está en mi papelería». Lo vi por lo que era, un cangrejo en un cubo, aterrorizado de que yo pudiera escapar. Si él no podía ascender, se aseguraría de que yo permaneciera abajo. «No», dije. Me di la vuelta y corrí. «¡Detenedla!», chilló José al personal de cocina. «¡Seguridad! Le robó a la clienta». Los cocineros levantaron la vista, confundidos, pero no se movieron para detenerme. Yo salí disparada por las puertas batientes, pasé el vapor siseante del lavavajillas y abrí de una patada la salida al callejón. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza. No me detuve. Corrí bajo la lluvia. Las mentiras de José resonaban detrás de mí hasta que me desvanecí entre la multitud de la Gran Vía. A varias manzanas de distancia, me refugié bajo un toldo, jadeando. Saqué el sobre. Estaba seco. Don Fernando Vega, 9 a.m. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, la fría realidad de las palabras de José se filtraba. «Juega a juegos. Fuiste un adorno». Tenía razón. ¿Era esto solo un capricho cruel de un hombre rico? Acababa de perder mi trabajo. Si esto era una mentira, no tenía nada. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de mi madre. Papá tosiendo sangre. El médico dice que necesitamos el depósito para el viernes, o le dan el alta. El viernes era en 2 días. Miré la pantalla, luego el sobre. Ya no era solo una oferta de trabajo. Era una tabla de salvación, pero ahora tenía enemigos. José era vengativo, y Carlos del Valle andaba por algún lugar de la ciudad, lamiéndose el ego herido. Me limpié la lluvia de la cara y tiré mi delantal a una papelera. Ya no era camarera. No sabía lo que era, pero sabía una cosa. Iba a esa torre mañana. Aunque tuviera que abrirme camino a golpes, no tenía idea de que la prueba no había terminado. Don Fernando había probado mi mente. Mañana, el mundo pondría a prueba mi determinación. La mañana siguiente, el sol convirtió la fachada de cristal de la Torre Vega en un pilar de fuego. Abajo, tiritando, con un traje de segunda mano gris marengo, sostenía el sobre color crema como si fuera un escudo. Eran las 8:45 a.m. Empujé las puertas giratorias. El vestíbulo era una catedral de mármol y de indiferencia. Me acerqué al mostrador de recepción, el corazón martilleándome contra las costillas. La recepcionista, con unos auriculares y una mirada de aburrimiento profesional, ni siquiera parpadeó. Tengo una reunión con don Fernando, dije. Me dijo que viniera a las 9:20 de la mañana. Código de cita. No tengo esto. Puse el sobre en el mostrador. Lo firmó anoche. La recepcionista miró la firma, sus cejas se crisparon. Cogió su teléfono. Seguridad, tenemos una situación en la recepción. No, por favor, solo llame a su oficina. Antes de que la recepcionista pudiera contestar, las puertas del ascensor tintinearon. Carlos del Valle salió, desaliñado y desesperado, con un maletín. Claramente había estado intentando forzar una reunión no programada para suplicar por su puesto cuando me vio. Sus ojos se estrecharon en rendijas de malicia. Vaya, vaya, anunció Carlos, su voz resonando por el vestíbulo. La camarera. No pensé que tendrías la osadía de aparecer por aquí. Déjame en paz, Carlos, dije, arrebatando el sobre. ¡Seguridad!, gritó Carlos, señalándome con un dedo tembloroso. Esta es la mujer de la que les hablé, la ladrona del Mirador Real. 2 guardias con trajes oscuros se movieron inmediatamente hacia nosotros. No soy una ladrona, grité, retrocediendo. Fue despedida anoche por robo, dijo Carlos a los guardias, mostrando su identificación. Robó un cabernet añejo y un gemelo de diamante. José presentó una denuncia esta mañana. Probablemente está aquí para acosar a don Fernando. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Una denuncia policial? José realmente lo había hecho. Señorita, venga con nosotros, dijo el guardia principal, agarrándome del brazo. No, tengo una oferta de trabajo. Miren la nota. La sostuve, con la mano temblando. Carlos me arrebató el sobre antes de que pudiera reaccionar. Lo rasgó, rió y arrugó el papel grueso en una bola. Una oferta de trabajo, se burló Carlos. Escrita en una servilleta. Esto es una falsificación. Don Fernando Vega no contrata basura de la calle. Lanzó la bola arrugada a una papelera cercana. «Ese es mi futuro», grité, abalanzándome hacia la papelera. El guardia me contuvo, torciéndome el brazo a la espalda. «Ya es suficiente, la retendremos hasta que llegue la policía». «Por favor», grité, con las lágrimas calientes en la cara, mientras los hombres de negocios me miraban fijamente. «Solo llámenlo, llamen a don Fernando». «Llévenla a la sala de detención», ordenó Carlos, con aire satisfecho. Había perdido la guerra, pero había aplastado al insecto. Los guardias me arrastraron a una oficina lateral sin ventanas
y me empujaron a una silla. La puerta se cerró de golpe y el cerrojo hizo clic. Apoyé la cabeza entre las manos. Había terminado. La nota era basura. La policía venía. A mi padre le iban a dar el alta. Había resuelto el enigma, pero en el mundo real el dinero vencía a la lógica. ¿Se derrumba el puente? La voz de don Fernando resonó en mi mente. No, pensé con amargura. La conductora simplemente es arrestada antes de que pueda cruzarlo. Me senté en el silencio durante lo que pareció una hora, aunque solo fueron 10 minutos. Luego se abrió la puerta. Levanté la vista, esperando unas esposas. En su lugar, una mujer de unos 30 años con gafas afiladas estaba allí, sin aliento. ¿Eres Elena? Sí. Me limpié los ojos. ¿Es usted la policía? No, soy Garrido, la asistente ejecutiva de don Fernando. Me agarró del brazo. Venga conmigo ahora. Pero los guardias. Olvida a los guardias. ¡Corre! Salimos corriendo de la sala de detención y volvimos al vestíbulo. Carlos seguía en la recepción, discutiendo con la recepcionista, intentando subir. Cuando me vio corriendo hacia los ascensores privados con la asistente del CEO, se le cayó la mandíbula. Gritó Carlos. ¿A dónde va? Es una delincuente. Garrido no se detuvo. Pasó una tarjeta magnética negra por el panel del ascensor. Las puertas doradas se abrieron al instante. Señor del Valle, dijo Garrido mientras entrábamos mirándolo fijamente. Don Fernando vio la alimentación de seguridad del vestíbulo. Dijo que le dijera que si no abandona las instalaciones en 2 minutos, publicará la grabación de audio de la cena de anoche en el Wall Street Journal. La cara de Carlos se puso blanca. Las puertas se deslizaron, sellándome dentro. El ascensor se disparó hacia arriba. Los oídos me pitaban. Él estaba mirando, susurré. Don Fernando lo mira todo. Garrido sonrió, dándome un pañuelo. Tiene una pantalla dedicada al vestíbulo. Te vio pelear. Vio a Del Valle tirar la nota. Me dijo que recuperara a su KO antes de que los idiotas arruinaran su empresa. El ascensor tintineó en el piso 70. La oficina era un santuario de cristal y roble flotando sobre la ciudad. Don Fernando Vega estaba junto a la ventana, con el teléfono en la oreja. Sí, comisario, dijo don Fernando. Retire los cargos de inmediato y dígale a José que acabo de comprar el edificio en el que está su restaurante. Su contrato de arrendamiento termina hoy al mediodía. Colgó y se dio la vuelta. Sus ojos azules estaban afilados. Una mañana agitada. Solté una risa histérica y temblorosa. Se podría decir que sí. Anoche puse a prueba tu mente, dijo don Fernando, caminando hacia su enorme escritorio. Esta mañana, el mundo puso a prueba tu temple. No te fuiste. Luchaste por la nota. Era lo único que tenía. No, tú tenías la verdad. Don Fernando se sentó. José ha sido desalojado. Carlos está en la lista negra. La denuncia policial ha desaparecido. Los obstáculos están despejados. Empujó un grueso documento sobre el escritorio. El salario inicial estándar para un asistente ejecutivo es de 80,000 euros, dijo don Fernando. Asentí. Eso salvaría a mi padre. Sin embargo, continuó don Fernando, no estoy contratando a una asistente. Te dije que estoy contratando a una sucesora. Volteó el contrato hasta la última página. Vicepresidenta Junior de Operaciones. Salario inicial de 250,000 euros más opciones sobre acciones, más seguro médico completo para usted y su familia directa a partir de hoy. Dejé de respirar. Miré el número. No era solo dinero, era vida. ¿Por qué? Susurré. Solo soy una camarera. Eras una camarera,
dijo don Fernando con severidad. Ahora eres la persona que va a ayudarme a arreglar esta empresa. ¿Entiendes el peso de una pluma, Elena? ¿Entiendes que las cosas pequeñas importan? Me ofreció un bolígrafo. El puente aguanta, dijo don Fernando suavemente. ¿Vas a cruzar? Cogí el bolígrafo. Mi mano ya no temblaba. Pensé en la lluvia fría, las deudas y la crueldad de Carlos. Firmé mi nombre. Bienvenida a Corporación Vega, dijo don Fernando. 6 meses después, el Mirador Real tenía un nuevo gerente. El personal sonreía más. Ahora se les pagaba mejor. En el comedor privado se celebraba una reunión. Los ejecutivos estaban sentados alrededor de la mesa presentando un plan para automatizar un almacén. En la cabecera de la mesa estaba yo. Llevaba un traje de corte impecable, azul marino, que me quedaba perfecto. Así que, dijo un ejecutivo, al reducir el personal en un 20%, aumentamos el margen en un 4%. Miré el gráfico. ¿Qué pasa con los beneficios de salud del 20%? Bueno, tartamudeó el ejecutivo, eso es una externalidad. Sonreí una sonrisa que había aprendido de don Fernando. No hay externalidades, solo hay personas. Reescribe el modelo para mantenerlos o busca un nuevo trabajo. El ejecutivo asintió, aterrorizado. Miré por la ventana las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Viaje de pesca este fin de semana. El médico dice, estoy totalmente recuperado. Sonreí y cogí mi bolígrafo. El puente aguantó y yo solo estaba empezando. Ahora, si me preguntan, ¿valió la pena? No lo sé. Realmente no lo sé. A veces pienso que sí, que fue lo mejor que me pudo pasar. Tengo el dinero, la seguridad para mi familia, una voz en un mundo que antes me ignoraba. Pero a veces me pregunto si no perdí algo en el camino. Una parte de esa Elena ingenua que solo servía agua. El peso de una pluma. Esa chica sabía de justicia y compasión sin tener que aprenderlo. La verdad es que la vida es así, ¿no? Siempre complicada, siempre con matices. Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero, ¿sabéis una cosa? Es mi vida, con sus luces y sus sombras, y estoy aquí para vivirla. ¿Qué hubierais hecho vosotros con ese botón rojo? Supongo que todos nos enfrentamos a nuestros propios puentes.